Bien, bienvenidos nuevamente a una nueva clase. Voy a poner los micrófonos en silencio, después el que lo quiera abrir puede hacerlo. Ahí está. Bien, esta es una clase sobre las 10 sefirot. Vamos a ir por la segunda sefirá emocional, intelectual. Hablamos de las 7 emociones, Gesed, Geburah, Perdón, antes que me olvide, ¿cómo es el nombre de tu señora para comentarla a mi nieta? Hayabatia. Bueno, ok. La Morá Hayabatia. Ahí está. Bueno, entonces vamos a hablar de la segunda, vamos directo al punto. La semana pasada hablamos de la primera de las sefirot, que era Jochma. Jochma era el primer destello, el primer punto inicial donde nace la idea. Pero vimos que no era muy ordenado, sino que simplemente era un punto. Y ahora vamos a ir a la segunda parte, que es Biná. Biná es donde toma ese punto inicial, ese punto seminal, esa semilla, y la desarrolla, la extiende, la desmenuza, la abre en todas las partes, ¿no? Entonces, yo creo que esto tenemos que hacer el ejercicio particular nosotros de tratemos de recapacitar, de ver cómo nace una idea en nuestra mente. ¿Cómo nace una buena idea? A nivel personal y a nivel cuando uno dice, bueno, tal y tal persona, no sé, un empresario, Steve Jobs inventó el iPhone. Él tuvo una idea inicial, o cualquier otro gran inventor, se le ocurrió primero la idea, pero después esa idea, si queda solamente en el mundo de la idea, en ese punto inicial, y no se desarrolla, y no se lleva a entenderla y a analizarla profundamente, esa idea muere. Entonces, tenemos acá el árbol de la sefirot. Vamos a hacer la división que hacemos. Por lo general, nosotros tomamos que las sefirot empiezan a partir de acá. Y Keter lo vamos a explicar, si Dios quiere, después de terminar el ciclo de las 10 sefirot. Jochma es la que vimos la semana pasada, que es la primera que forman Chabad. Chabad, la famosa... el movimiento Chabad toma su nombre de estas tres primeras, Jochma, Biná y Dad. ¿Qué quiere decir Jochma, Biná y Dad? Sabiduría, entendimiento, comprensión. ¿Por qué? Porque el fundador de este movimiento, el Alter Rebbe, él tenía el concepto, que después lo vamos a analizar un poco más en profundidad, de que las emociones son creadas y proyectadas desde y a partir del intelecto. Por eso, Chabad es el inicio de todo el proceso. Entonces dice, no vayas directo al choque con la emoción, sino que tratar, si uno cambia el paradigma, cambia el pensamiento, puede lograr también modificar la actitud. Entonces él decía, no tengas primero un impulso, una emoción, y después lo lleves al intelecto para ver cómo lo haces, si es un impulso bajo, digamos, un bajo instinto, sino que al revés. La mente tiene la capacidad de dominar al corazón. Entonces, por eso el principio de Chabad es tan fundamental. El segundo es Biná. Biná viene a cumplir la antítesis de alguna manera, pero no son opuestos, a diferencia de, por ejemplo, Gesed y Geburah, que ocupan dos puestos, vamos a decir, enfrentados, aunque son complementarios, pero en idea, en el ideal, uno es la bondad y el otro es el rigor. Jochma y Biná son complementarios de una manera que no pueden estar separados, van juntos a todos lados. Y como dice, si no hay Biná, no hay Jochma, si no hay Jochma, no hay Biná, van juntos, no se pueden separar. Entonces, lo primero que hace Biná, toma ese punto, esa idea inicial, y lo vamos a ver acá con el nombre divino. Este es el nombre de las 4 letras, el tetragramatón, el nombre que no se pronuncia. Nosotros por lo general leemos, lo voy a decir con una M, para no decir el nombre, Amonai, así que cuando decimos Baruch Atá Amonai, nos referimos a Shem, pero no se escribe así. Este es el famoso
nombre que no tenemos ni siquiera a disposición la pronunciación correcta. Por eso están los testigos, que tampoco lo voy a pronunciar, porque podría ser una variante de cómo se dice este nombre, que tiene que ver con pasado, presente y futuro. ¿Por qué pasado, presente y futuro? Porque tenemos Hayá, las letras Hei, Yud y Hei forman pasado, Hobe es el presente, y Ie, la Yud y la Hei, es el futuro. Y esto quiere decir el nombre atemporal. Que bueno, algún momento haremos una clase sobre los nombres divinos y también incluso se relacionan con las 10 sefirot, pero no vamos a entrar en esto, sino en el punto de que así como Dios en su nombre insinúa cómo funciona la creación, todo nace de un punto concéntrico que tiene todo. Esta es la idea inicial de Jochma, la sabiduría inicial, la sabiduría que concentra todo, el punto seminal. Luego vemos esta forma de la letra, que es una de las letras más grandes, más abarcativas en su morfología, o sea, en la forma de la letra, ya vemos que es extensa. Y por eso nosotros decimos, este es el día de la creación de la tierra, Behei Baram, con la Hei los ha creado. Este es el inicio del Génesis, dice, con la Hei fue creado todo, porque la Hei representa la expansión de una idea seminal. Esto es como abrir la caja de Pandora, abrir la caja de los secretos y empezar a ver qué había en este punto. Lo mismo, tenemos una idea genial, pero si esa idea genial no la llevamos al análisis, a la proyección, al detalle, a especificar, entonces la idea muere en su inicio. O sea, queda como, hay personas que son muy creativas, pero no pueden elaborar después pasarlo a palabras, pasarlo a comprensión. E incluso podemos decir que son dos personalidades distintas, y vamos a hacer el ejemplo que hacemos siempre de una empresa, ¿no? Entonces, tenemos el área creativa, que es la Yud, que ellos dicen, se me ocurrió una idea genial, no sé si vieron alguna vez, tengo un amigo que es publicista, y él trabaja, bueno, hace marketing para empresas, y es como diseñador, y estudió publicidad, marketing, y obviamente que él no se maneja en los mismos tiempos, al ser un creativo, que se maneja una persona, un oficinista. Yo no le puedo poner una fecha, decir, bueno, la semana que viene haceme esto y esto. Él dice, la idea a veces me viene cuando estoy bañándome, a veces la idea me viene cuando estoy jugando a la pelota, a veces estoy jugando al tenis. Por eso incluso las grandes compañías hoy en día, donde necesitan personas con innovación, han cambiado el formato en el cual desarrollan el trabajo, que les permita, y uno dice, bueno, fui a la empresa Google o a la empresa Facebook y tienen ahí cancha de ping-pong y tienen un buffet y hacen clases de yoga durante el horario laboral. ¿Por qué? Porque ¿cómo gestionás una idea nueva, novedosa, innovadora? No es algo que uno lo puede fabricar a fuerza de análisis. Necesitas como inspiración. Entonces, por eso, cuando uno relaja el resto de la cabeza a través de una interacción, a través de un juego, a través de otras alternativas, permite que esas ideas caigan. También explicamos, por eso también tiene que ver con el hemisferio derecho, que es el creativo, ¿sí? La creatividad, la expresión artística. Pero la letra Hei no es innovador, no tiene ideas, no puede ni siquiera fabricar una sola idea. Pero toma esa idea inicial de la Yud, toma esa idea inicial de Jochma y la empieza a desarrollar, la empieza a entender, la empieza a poner en papel, la empieza a escribir, la empieza a hacer una tesis, empieza a investigar al respecto y a ver si es factible o no. O sea, también es la prueba de si la idea tiene coherencia o no, porque en la Yud todavía podemos ver la coherencia, pero es más una sensación de que tengo una idea correcta. Vemos, uno dice, lo tengo, brillante, eureka, lo descubrí, tengo la idea. Bueno, ahora tengo que ir a probarlo, puede ser que era un sueño, puede ser que era una idea
que no aplicaba por infinidad de motivos que pueden hacer que esta idea no progrese y no florezca. Entonces, la Hey no tiene, vamos a decir, generación propia, pero toma las ideas de Yud y las desarrolla, las elabora. Por eso también la Yud viene a ser el lado femenino. Nosotros tenemos acá Yud en representación a lo masculino, en este caso no hay una diferencia de masculino y femenino, sino que incluso en la parte reproductiva, el lado masculino es el que despierta la fertilidad, despierta el óvulo femenino para la gestación del feto. Entonces, ese óvulo, si no tenía ese despertar masculino, nunca hubiera gestado. A través de que se inició esa gestación, entonces ahí comienza a producir y a desarrollar, a partir de esa semilla, de esa genética inicial, todo el producto y todo el feto durante 9 meses, hasta el nacimiento de una idea, hasta el nacimiento de una nueva realidad, de una nueva creación. Pero vemos cómo cumple esa función, de alguna manera, de pasividad o de receptividad. Nosotros ya vimos un poco el lado femenino en la última de la Sefirot, que es justamente Malhut. Malhut es la última, la que recibía el reinado, la nobleza o el liderazgo que recibía de todos, y estas representan las 6 Sefirot intermedias. Por eso acá tenemos, Vav en hebreo es el número 6, pero también en la forma que tiene vemos como que tiene un inicio y baja de arriba hacia abajo. Y luego se explaya, se desarrolla y llega a la acción a través de la última Hey. Entonces hay una relación entre lo intelectual que se corta acá, y por eso hay el nombre divino de Yud-Kei, que es un nombre en sí mismo, que representa el nombre divino con alusión a las partes altas de la parte infinita, y la Vav-Hei, que representan cómo esto llega a bajar al mundo y explayarse en la creación. Por eso también este nombre es el nombre de la formación, es el nombre que lo ha creado todo. Bien, entonces, después de este análisis, podemos ver, la Hei trata de entender y captar la idea inicial. Entonces, uno de los puntos que vemos es que para que el entendimiento, vamos a decir, la biná, pueda trabajar, pueda desarrollar, es necesario que se aparte el entusiasmo inicial. O sea, tenemos la idea inicial, tenemos el proyecto, vamos a decir, la semilla del proyecto, la visión, dijimos también que tenía que ver con la visión, y después tiene que apartarse un poco esa perspectiva, esa emoción inicial, porque a ver, cuando uno tiene una idea espectacular, hay como una cierta emoción, o no es una emoción del corazón, pero es una emoción intelectual. Uno dice, wow, se me prendió la lamparita. Después tenés que bajar la luz, vamos a decir, apagar ese chispeo, y vamos a decir, vamos a ponerlo, Binah es muy administrativo, toma esa idea y la empieza a extender, la empieza a desarrollar extensamente. Entonces tenemos, por eso viene una secuencia, pero no es una convivencia, o sea, Jochma viene, después viene Binah, y es una secuencia que es ininterrumpible, porque no funciona uno sin el otro, y porque no existe ni una idea que tenga, aunque sea el mínimo de desarrollo, y no existe ningún desarrollo que no tenga el mínimo de una idea inicial, pero es una secuencia que continúa a partir de la idea inicial. Después, por eso también dijimos el ejemplo de hacer una casa. En el primer punto, Jochma representa las ganas, la idea, cuando uno dice, tengo la idea de una casa. La idea de una casa puede incluir todo, como viste cuando uno dice, la soñé así. Soñé, tuve la visión de una casa, un sueño, la casa de mis sueños. ¿Cómo es?
me imaginé la pileta, pero fue un pantallazo, no lo bajé todavía a concreto. Después, en Binah uno tiene que empezar a construir, empezar a entender la cosa y decir, no, es como una casa, pero tenemos que poner todos los compartimentos, no solamente el plano, sino que las diferentes habitaciones, cómo va a ser, de qué altura tienen que tener las paredes, qué color de piso, qué presupuesto. Y esto tiene que estar todo bien explicado, todo bien traído a la práctica. Y por eso también hablamos en el primer punto, en Jochma, de la visión, y en Binah hablamos de el oído, saber oír, saber prestar atención. Porque no es lo mismo como yo entiendo algo que vi, incluso hay nivel de ver intelectualmente algo, o sea, como digo, lo vi, lo tuve ahí claro, fue una visión, o cuando yo vi algo, como trajimos el ejemplo del hombre que descubrió el primer avión, y dijo, yo vi un pájaro de metal volando, y después había el compañero del pueblo que le quería explicar y diciendo, es imposible que la ciencia genere algo así. Dijo, no sé, vos me puedes explicar de acá hasta mañana, pero yo algo lo vi, y no me vas a convencer de lo contrario. Después está el plano de lo que es aprender a través de escuchar. Binah es aprender a través de escuchar, que es un proceso más largo, es un proceso más, hace falta que la idea se vaya cayendo, vaya entendiéndola. Por eso, como dijimos, la traducción nunca es exacta. Binah obviamente que se queda entendimiento, se queda corto en poder graficar lo que Binah representa. ¿Sí? Binah viene de la palabra también boné, construye. ¿Sí? Pero tiene que ver con poder entenderlo yo, o sea, que haya entendimiento, que tenga una coherencia. Ahí en este plano ya empieza a ser importante que haya una coherencia. Entonces, el primer punto es entenderlo, compartimentarlo, y después el segundo punto que hace Binah es blanquearlo, blanquear la idea. O sea, que no quede la idea solamente en un plano. ¿Qué significa blanquear la idea? Digamos que yo tengo una idea de decir, quiero ir a la luna. Bueno, y uno tiene un sueño, uno dice, bueno, quiero ir a la luna, que agarro un cohete, subo y llego y va a estar espectacular. Buenísimo. Después viene la idea de blanquear, que es refinar, decir, espera, tu idea inicial tiene contaminación porque no está bien planteada, hay fallos en tu plan inicial. Tenés que evaluar esa idea, cómo tiene que haber un ingeniero que piense cómo vas a girar en la órbita, qué material vas a usar, el material que vos pensás usar al principio es demasiado pesado para poder llevarlo a cabo. Entonces tenés que ir limpiando de suciedad, de cosas que no aportan a la idea. Y supongo que es lo mismo en un creativo, o sea, primero el creativo tira la idea, pero después decimos, mira, esto no va a llegar bien, esto sí va a llegar bien. Cuando uno tiene la idea de escribir un texto, ¿no? Tenés que ir depurando y limpiando después todo lo que no aporta al entender lo que quiero transmitir. Entonces es un trabajo de refinamiento, blanqueamiento y limpieza, o sea, le laven, ¿sí? y le barer, es como que lo pasa por un tamiz a la idea y dice, y por eso lo puede bochar, o sea, le puede decir, esta idea no va, no tiene pies y cabeza, le dice a la idea inicial fue muy buena, ¿viste? Cuando a veces vos decís, uy, qué buena idea que tuve. No, espera, no es tan buena la idea, porque ahora entiendo que, sí, o sea, me ha pasado, ¿no? Varias veces en la vida que si tengo una idea espectacular, pero después decís, ¿cómo lo llevo a la práctica? O ¿cómo lo bajo esto? Y decís, no, mira, era medio más de una idea de una ensoñación, no tenía una cosa coherente, una cosa intelectual. Y por eso tenemos dos tipos de intelectuales. Hay una historia que a mí me gusta mucho, que es que había un sabio, un Rosh Yeshiva, un director de escuela, un director de academia, que era brillante, ¿no? Era un tipo muy filoso, muy estudioso, muy conocedor de todo el Talmud de memoria y conocía a todos los comentaristas. Pero él tenía su fuerte, vamos a decir, su tarea en qué se destacaba, vamos a decir,
era que cuando venía un sabio, un contemporáneo, un colega, escribía algún libro, escribía alguna novedad, algún hidush, algún escrito sobre estudio talmúdico profundo, él lo recibía, lo estudiaba a fondo y se lo destrozaba. O sea, y le mandaba una respuesta y le decía, lo que dijiste acá está mal, porque si citamos el Talmud en tal y tal lugar, no pega con lo otro. Y así, entonces le tiraba abajo todas las construcciones que los otros hacían, y era un erudito, como un crítico muy temido dentro del círculo de los grandes talmudistas de la época. Pero bueno, el hombre un día, llegaron a los 120 años, el hombre murió. Y sube al cielo, bueno, lo recibe el ángel ahí, el ángel Mijael en la recepción, le dice, oh, bienvenido, ¿a qué te dedicaste toda tu vida? Y yo me dediqué a estudiar Torah. Oh, qué bien, pero vos sos un personaje de primera, vamos al VIP, vení, le pone la muñequera del VIP, le dice, pero vamos a conocer al jefe ya que estás, ¿por qué no te presentás y vas directo a Shem, contale un poquito de lo que hiciste? Bueno, no, pero soy humilde, bueno, lo presentan y dice, mirá, ha llegado un talmudista erudito, qué bueno. Y contame un poco contame cuál es tu hidush, cuál es tu novedad, qué es lo que vos inventaste, qué es lo que vos hiciste nuevo. Entonces el hombre empieza a tartamudear y dice, disculpe Hashem, pero no funciona. Si usted diga algo y yo se lo tiro abajo. Usted diga algo y yo se lo voy a tratar de desarmar. Hay que tener esa, no es, vamos a decir, Binah no es negativo, pero él toma la idea de Jochma y le trata de dar una cordura, le trata de dar un punto, vamos a decir, es el mejor amigo de Jochma en realidad, porque Jochma, la sabiduría inicial, creativa, si no tiene alguien que la lleve de la mano y le ponga, lo desmenuce y lo plasme y lo extienda a la idea y la amase, hay que amasar, hay que llevarla, muere ahí tampoco, no es que puede tener proyección. Entonces, se fija que no tenga contradicciones. Y acá hay algo muy interesante, lo voy a hacer en un gráfico un poco rústico, pero espero que se entienda, que es lo siguiente. Tenemos bien, paso. Tenemos acá, pues, entonces, por un lado, en el mundo hay 3 dimensiones. Cuando uno quiere comprar un mueble, te tienen que pasar las dimensiones del mueble. Altura, ancho y profundo. ¿Verdad? Vamos a hacerlo como un cubo para que se entienda mejor. Tenemos altura, longitud y profundidad. Bueno, estas son las 3 dimensiones. Binah trabaja en 3 dimensiones. Jochma en realidad también, pero es menos notorio porque está todo mucho más concentrado en Jochma. En Binah tenemos las 3 dimensiones. Y cada idea puede trabajarse en 3 dimensiones. En extensión, tiene que ver con cómo esta idea, a lo ancho, se compara con otras ideas similares. O sea, si yo voy a hablar de las propiedades físicas de algún producto, tengo que compararlo en relación con las otras cosas. Si yo voy a decir una nueva idea en la Torá, que me parece muy interesante, tengo que compararla con el resto de las ideas de la Torá, a ver si hay concordancia, que no se cruce, que no se choque, que encuentre su lugar. Entonces, esto es lo ancho. Después tenemos la altura. ¿Cuál es la altura de una idea? La altura de una idea es cuán abstracto es, hasta el gran sabio también es el que puede lograr bajar una idea muy elevada y la va bajando en un ejemplo, en una parábola, en una síntesis, ir explicándoselo. Yo tengo que poder sintetizar eso. Todo esto también es tarea de Binah en lo que tiene que ver con la altura, de ir bajándolo. Esta es la extensión hacia abajo.
Y después lo profundo también tiene que ver con la profundidad de la idea, pero no solamente en el punto de alto y bajo, sino profundo. Cuánto se inserta en la persona, cuánta profundidad toma en la persona, cuánta... tiene que ver más con cómo se va acomodando. Entonces, otra de las cosas que hace esta Binah, hace exámenes y pruebas, ¿sí? Como cuando uno quiere vender un auto nuevo, no sé si están lo que son las pruebas de autos, donde le ponen esos muñequitos pintados de amarillo y negro, que prueban, dice, ¿qué pasa si este auto choca a tal velocidad? ¿Qué pasa si y hacen las pruebas de examen, todo científicamente tiene que haber prueba y error para constatar, para poder darnos una idea de que esto funcione, que esta idea funcione. Y lo mismo ahora estamos esperando la vacuna para el coronavirus. Hay unos tiempos que necesitan, por más que uno tenga una idea genial, hay un cierto protocolo de ideas para poder desarrollar y encontrar con pruebas suficientes que me den el dato que esto funciona. Entonces, alto, ancho y profundo. Una vez que logré, dentro de Binah todavía, que logré, vamos viendo, es como, hace poco había salido una serie que hablaba sobre alguien que te enseñaba a acomodar la casa, ¿no? Que te decía, bueno, cómo acomodar el placar, cómo acomodar la casa, la repisa, los libros. Binah hace un poco eso, acomoda todo, dice, esto va acá, esto otro va acá, esta idea tiene, en la misma idea hay tonalidades de profundidad y hay ubicación, una idea compleja, compuesta, tiene cada cosa en su lugar. Tenemos, en el inicio, en Jochma, está todo entremezclado, no está todavía definido el lugar de cada cosa dentro de la idea. En Binah, en el análisis, tenemos que darle el lugar apropiado a cada cosa dentro de la idea para que sea una idea sostenible y sustentable, prioritaria. Esto es la prioridad de la idea, esto es lo secundario de la idea, esto viene a colación para sostener esto, es como una construcción. Entonces, esto también es lo que sucede, cada cosa en su lugar, alto, ancho, profundo, se acomoda. Y por eso Binah también tiene esa parte, no sé si aplica todo, pero tiene esa parte femenina, como dice el Talmud, el hombre trae el grano a la casa y la mujer lo hace pan. El hombre trae trae el producto en bruto y después en el hogar se desarrolla ese producto. Se da el uso necesario. Por eso lo que se llama un buen housekeeping, un buen ama de casa, pero no es solamente de género, es que cada cosa tenga su lugar correcto. A veces uno dice el desorden es tener demasiadas cosas cuando no necesitas. Binah viene y dice, no, esto va acá, y esto sirve, y esto no sirve. Le da la ubicación a cada cosa. Y el tercer punto que tiene Binah es que logra hacer un resumen de la idea inicial. Una síntesis. Cuando yo transmito una síntesis, uno quiere ver, no sé, una película o lo que sea, está la sinopsis, está donde dice en 3 palabras qué es lo que decía la idea inicial. Nosotros dijimos que Jochma, la idea inicial, venía en un punto concentrado, que era como una síntesis, que eran 2 palabras, transmitía la fuerza de toda esta idea. En Binah vuelve a suceder lo mismo, pero luego de haber sido acomodado, no es caótico, sino que ya está ordenado. Y una vez que está ordenado, vos extrapolás una idea como una memotécnica, como una idea que te haga recordar, cuando uno hace un resumen, no sé, cuando uno estudia en la universidad o en la yeshiva, en un cuaderno vos te empezás a anotar el resumen de lo que ya entendiste. Y vos después vas a ver ese resumen y vas a recordar lo que te habías acomodado ya en tu mente. ¿Sí? Si no te juega el olvido, una mala pasada, o sea, si no te olvidás o no lo repasás, pero pues, ¿qué era esto? Ahora me acuerdo. Entonces uno usa la memotécnica para, en pocas palabras, resumir, pero no es lo mismo. También es un punto, pero este punto ya tiene detrás el orden de Binah. No es como en el caso de Jochma, que está el punto inicial creativo, pero está desacomodado. O sea,
no está todavía ordenado y yo no veo todavía en él nada, o sea, yo lo que veo en el punto de Jochma es oscuridad de alguna manera. Con Binah ya veo un punto con luz, un punto aclarado. Por eso también es interesante que se llama, Binah tiene 49 portales. Así lo trae la Kabbalah, que tiene 49 portales de Binah, que no es casualidad que se dan con los 49 días de preparación entre Pesach y Shavuot. Entonces hay 49 portales que son como puertas que se van abriendo. Cuando vas logrando un nivel de comprensión más clara, vas abriendo una puerta. ¿Por qué decimos 49? En realidad son 50 portales, pero el portal 50 está apartado del resto de los 49. O sea, el portal 50 vendría a ser aquello que después de haber logrado entender, lograste un nivel de comprensión superior al inicial. Y en el plano histórico de nuestra vida, del judaísmo, es los 49 días de refinamiento personal que van de Pesach a Shavuot, es para refinar lo humano. En el día 50 recibimos lo divino. Creo que alguna vez ya lo conté sobre el tema de la Sefirot, pero se asemeja al siguiente ejemplo, que había una vez un rey que bueno, esas historias, ¿no? Que dijo, aquel valiente caballero que logre subir a la torre va a poder casarse con la princesa. Entonces vinieron de todo el mundo hombres muy fuertes, hombres muy valerosos, ambiciosos, y empezaron a subir las escaleras y veían que no daban más porque las escaleras eran difíciles y veían y sabían que habían 1000 pisos en ese que tenían que subir por escalera y subían 1, 2, 3, 40, 50, pero dicen, no voy a poder llegar más que esto, o sea, yo me quedo acá, no, es imposible, mirá lo que me falta. Y se bajaban. Había uno que él decidió ir para adelante, cueste lo que cueste. Y no midió, no calculó si estaba en el piso 1, o en el 2, o en el 3, o en el 4, 80, 70, 85, 90. Y en vez de mirar para arriba cuánto le faltaba, siguió subiendo. Y cuando llegó al nivel 100, vio que había un cartelito que decía una flecha, caminaba unos metros y había un ascensor que dice del piso 100 al piso 1000. O sea, él logró hacer lo máximo que él podía hacer, sin pensar si iba a llegar o no iba a llegar. Pero después, el empujón, el nivel 50, era este ascensor que lo llevaba, sin depender de su esfuerzo, a un nivel que él no hubiera podido llegar por sus propios medios. Entonces, hay algo interesante también, que lo vamos a ver ahora en la comparación, que es que si se fijan, ahí está. Jochma, que es la idea creativa, está alineada en el lado derecho con Gesed, con bondad. Y Binah, que es el lado femenino, está alineado con el rigor, con Geburah. A pesar de que no es riguroso, así como Gesed, cuando traía un proyecto de dar, Geburah lo trataba de poner en contexto y lo administraba para que llegue a quien tiene que llegar, Binah también llevaba esta idea inicial a un escrutinio. Entonces, por eso podemos ver que hay 3 columnas, izquierda, centro y derecha. En este caso, Binah está alineada con Geburah. Otra de las cosas que la Kabbalah dice que es que Jochma, por lo general hay una descripción que dice que es frío y húmedo. ¿Por qué húmedo? Lo húmedo tiene que ver con aquello que el agua tiende a juntarse entre sí. Si uno ve gotas de agua cayendo sobre una ventana, va a ver que el agua, la gota, busca a otra gota y se juntan y se fusionan en una sola. O si yo tengo un vaso de agua, lo tiro adentro de una pileta, el agua se junta entre sí y se pega. Jochma tiene un nivel en el cual las ideas están como en un estado acuoso, o sea que es todo uniforme, todo tiene que ver con todo, está todo unido sin separación. Y frío porque al ser
una idea tan brillante que cae de arriba, tiene un cierto entusiasmo, pero es un entusiasmo de asombro, es un entusiasmo de parálisis. O sea, dice, wow, no puedo creer la idea brillante que está, pero es frío, no es algo cálido, no es algo con calor. En Binah, en el cerebro de Binah, o sea, en el intelecto de Binah, es lo contrario en este caso, que es caliente y seco. El calor tiende a separar los elementos. ¿Sí? Si nosotros tenemos los 4 elementos, fuego, aire, tierra y agua, el fuego los dispersa, separa el agua que se evapora en el humo, la tierra que se convierte en ceniza, el fuego y el aire, y separa, y lo mismo también, si yo quiero a veces ciertas cosas que a través del calor se resquebrajan y se separan. Esto es lo que hace Binah, agarra la masa de Jochma y la desmigaja, la desmenuza, la desarma a través del calor. ¿Y por qué el calor? También porque es como un movimiento funcional, es una fábrica Binah. Binah funciona como una fábrica a todo lo que da. Entonces, por eso también Binah tiene que ver en el cerebro con el hemisferio izquierdo, según el libro Anatomía del Alma, que ya es verbal, es contractual, ¿sí? Es temporal, todo tiene su tiempo, es secuencial, sigue directivas, está basado en la realidad, tiene una asociación auditiva, tiene que ver con el audio, tiene que ver con la expresión oral, es lineal y es lógico. Que vemos que es lo opuesto de alguna manera a lo que nosotros describimos como Jochma. ¿Sí? Por eso también a veces dicen, para poder meditar en ideas creativas necesitas poner un péndulo en tu mente que de alguna manera para entretener al hemisferio temporal. Cuando vos mirás algo que se mueve, o sea, vos ahí marcás de alguna manera el tiempo y te permite desarrollar el otro hemisferio. En cambio, si estás de otra manera, estás pensando en el tiempo, estás pensando en la ubicación espacio-temporal. Ahora, una de las cosas también interesantes que nosotros vimos de el nombre divino es que Yud, la palabra masculino, se dice en hebreo Zahar, que tiene que ver también con el recuerdo. ¿Por qué? Porque Jochma tiene que ver con su pasado. Él está más pegado a la idea que lo creó. O sea, Jochma dijimos era anulación a la fuente de las ideas. En cambio, Nekevá, en hebreo, Nun, Kuf y Bet y la Hei, Nekev en hebreo significa orificio, agujero, que tiene que ver con cuando uno quiere atravesar, hacer un agujero y seguir. Y por eso Nekevá tiene implicancia o tiene ubicación hacia el futuro. Bueno, vamos a ver un poco entonces, algo interesante también que vi esta semana sobre el tema de las emociones, que nosotros decimos que las emociones, por un lado, son como del corazón, y surgen a partir del corazón y se proyectan en el corazón, pero de alguna manera también, el otro día leí una profesora que decía, científica, que hizo muchos estudios, 20 años estudiando las emociones, y dice, son predicciones de la mente. Que la mente predice lo que va a pasar. Entonces, esa predicción, de alguna manera intuitiva o primaria, generada por el propio intelecto, le dice a esto tenés que tenerle temor, porque el resultado que eso te puede llegar a generar o los riesgos que tiene son para generar temor, o lo contrario, podés tener cercanía, confianza, porque eso te va a llevar a algo positivo. No sé si es igual, pero en el Tania se llama Jochma y Binah el padre y la madre de las emociones. Son los padres de las emociones. A través de Jochma y de Binah, al ser que el ser humano es un ser racional, es un ser que está ubicado y su fuente de acceso al universo, a la conciencia, es la mente,
puede ser que seamos emocionales, puede ser que somos intelectuales, racionales, emocionales. Hay una mezcla, hay una interacción muy interesante, que después deberíamos diseccionarla un poco más, pero el puerto de acceso a la persona es la mente. Y a través de ahí produce emoción positiva, negativa. Entonces, que lo vamos a ver ya en el próximo, en el tercero, porque el tercer de esta trilogía de Jochma, de Chabad, de Jochma Binah y Dat, Dat viene a ser el nexo con el nivel siguiente. Entonces, en la anatomía del alma, esto viene a ser en el cerebro, dentro de la cabeza, lo que se llamaría el cerebro del lado izquierdo. No sé si es el hemisferio izquierdo exactamente, según la Kabbalah no tengo certeza, según el libro Anatomía del Alma sí. Y bueno, otra de las cosas que hablamos por lo general es cuál es el lado negativo de cuál es el lado negativo de la Sefirot. Dijimos, cada uno tiene, si el ego interactúa, y le hicimos una comparación con las 10 plagas de Egipto, que las 10 plagas de Egipto tenían que ver con las 10 emociones, con las 10 Sefirot. Entonces fuimos de atrás para adelante. Dijimos que Malkut, el liderazgo era la primera, o sea, la sangre, sapos, etc. Entonces, ¿qué es Jochma? Es la 9ª plaga, que es cuando hay oscuridad. ¿Cuál sería el peor enemigo, entre comillas, para la sabiduría, la creatividad? La oscuridad, cuando la mente se pone en blanco, cuando el escritor no puede escribir más nada, cuando se ciega tanto y se considera a sí mismo tan importante que no permite que una sola idea pueda surgir, porque ya está lleno. No sé, sería el síndrome del escritor frustrado, del cursor o del papel en blanco, de la hoja en blanco, o sea, cuando él ya tiene en este caso oscuridad. Y el anterior de eso sería la langosta. Y esta es la que se compara con Binah. ¿Por qué la langosta se compara con Binah? Porque esto es, la langosta lo que hace es que no permite que nada crezca. Se come el campo, se come las plantaciones. Entonces, la disputa acá sería, la cuestión acá sería que ser tan estricto y ser tan riguroso en el análisis, o cuando uno es tan cerrado y no permite ni siquiera un espacio para la creatividad, no permite que nada crezca, se convierte en un ser solamente estructurado, calculador, y no hay lugar para la sorpresa, no hay lugar para el crecimiento de nada. Esta sería la antítesis de la Binah. Binah justamente es humilde y toma de Jochma todo lo que proyecta y toma esas ideas y dice, me gusta esa idea, vamos adelante, vamos a proyectarla, vamos a ver cómo te ayudo en poder hacer que esa idea siga adelante y baje. Bueno, este es un poquito el resumen de esta sefirá. Vamos a